En ese tiempo, todos buscaban a alguien a quien culpar, un rostro, un nombre, porque es más fácil tener miedo cuando sabes a quién temerle. Pero lo más inquietante es que tal vez esa persona ya estaba frente a nosotros y nadie lo veía. En el pueblo todos se conocían. No era como en las ciudades, donde puedes desaparecer entre la gente. Aquí no. Aquí sabías quién era cada quién era hijo de quién trabajaba en qué, quién llegaba y quién se iba. Las caras eran familiares, las voces también. Y por eso, cuando empezaron las desapariciones, nadie entendía nada, porque no había extraños, o al menos eso creíamos. Había lugares donde todos coincidían, lugares que parecían normales, cotidianos, pero que con el tiempo empezaron a sentirse diferentes. El restaurante de Don Quicho, atendido por dos ancianos amables que siempre estaban ahí, como si nunca pudieran abandonar el lugar. El olor a comida, el ruido de los platos, todo seguía igual, pero las conversaciones ya no eran las mismas. La gente hablaba más bajo, miraban alrededor antes de decir algo, como si temieran que alguien más estuviera escuchando. Y luego estaba la fonda de Molo, un hombre enorme. Le gustaba disfrazarse y asustar a los niños en los carnavales, y era tan grande que de niño yo pensaba que nada podía moverlo. Siempre sudando, siempre cocinando, como si nunca fuera suficiente. Y en mi mente de niño, él también era sospechoso. Porque cuando no entiendes el miedo real, lo conviertes en algo que puedas imaginar. Pero había alguien más, alguien que no encajaba en ese tipo de miedo. Don Manolo, siempre con su guitarra, siempre bien peinado, con ese brillo en el cabello, como si nunca se despeinara, ni siquiera con el calor. Tenía ese estilo como de otra época, como si perteneciera a otro tiempo. A mí me recordaba a esos cantantes viejos, elegantes, tranquilos, como si nada pudiera alterarlos. Era amable, saludaba a todos, se sentaba en las mesas sin que lo invitaran y nadie se molestaba. Tocaba canciones, algunas alegres, otras tristes, y la gente lo escuchaba. Sonreía mucho, demasiado tal vez, y eso era lo raro, porque incluso cuando todo empezó a ponerse tenso, él seguía igual. Pero yo nunca confié en él. No tenía una razón clara. Nadie me dijo nada. Era solo una sensación. Algo en él no encajaba. No era su voz, no era su forma de hablar. Era lo que pasaba cuando dejaba de sonreír. Por un segundo, cuando pensaba que nadie lo estaba viendo, su cara cambiaba, no mucho, pero lo suficiente, como si la sonrisa no fuera realmente suya. Y con el tiempo empecé a notar algo más. Siempre estaba cerca. Cuando alguien hablaba de los niños, él estaba ahí. Cuando los adultos discutían, él estaba ahí. Cuando el ambiente se ponía incómodo, él no se iba, solo escuchaba. Una tarde lo vi completamente solo. No estaba tocando, no estaba hablando con nadie. Solo estaba sentado, con la guitarra apoyada a un lado, mirando hacia la calle. No había expresión en su cara, ninguna. Y eso fue lo que más me inquietó, porque en ese momento levantó la mirada y me vio directamente y sonrió. Pero no era la misma sonrisa, era lenta, forzada,
como si hubiera tenido que recordarla. No dije nada, no se lo conté a nadie, porque no tenía pruebas. Pero desde ese día, cada vez que lo veía, sentía lo mismo, que él sabía algo que nadie más sabía. Y lo peor es que no era el único lugar donde pasaban cosas raras, porque había una casa que todos evitaban, incluso los adultos, y una vez fuimos los niños los que decidimos entrar.